Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos al programa Debate Jurídico que llevamos adelante el Colegio de Abogados de Pichincha. Queremos agradecer en este espacio la presencia de la abogada María del Mar Gallegos, catedrática de la Universidad Central y de la Universidad Dos Hemisferios, como también la presencia del doctor Luis Ávila, asesor de la Defensoría Pública. El día de hoy vamos a enfrentar un tema muy actual, muy discutible, como es el tema de la criminalización de la migración, un tema que tenemos permanentemente estas últimas semanas y queremos precisamente una opinión como las que ustedes, conocedores de este tema, nos pueden contribuir. Vamos a empezar contigo, Luis. Cuando hablamos de la migración y de grupos de personas en condición de refugio, ¿a qué nos referimos? Bueno, en realidad en la Constitución de 2008 se estableció un término más englobante, que es movilidad humana, ¿no? Entonces ahí está el tema de la migración, inmigración, refugio, movilidad interna, un sinnúmero de fenómenos que tienen que ver con la movilidad de las personas. Pero me parece que la Constitución tuvo dos énfasis importantes. Uno, la protección de los emigrantes ecuatorianos en el extranjero, donde se estableció algunas normas importantes, por ejemplo, el reconocimiento de la familia transnacional, el derecho a retornar, y el tema de las personas que están en situación de refugio, es decir, personas que están huyendo de un país por una cuestión de posible persecución política, de un clima de inestabilidad social, una grave crisis política o social o religiosa, que se puede justificar de manera muy somera, y que afecta a varios colectivos, ¿no? Entonces colectivos que están en esos lugares y ellos piden un refugio especial, ¿no? Esto hay que diferenciarlo del estatus de asilado político, ¿no? Que es otra categoría, ¿no? En palabras más claras, digamos, el asilado político es un político con dinero y el refugiado es un político sin dinero, digamos. Es el pueblo raso común y corriente. Qué interesante esa valoración, Luis. María del Mar, se habla mucho del término criminalización, pero en ocasiones no se concreta su contenido. ¿De qué hablamos cuando decimos que se criminaliza actos o grupos de personas? Sí, es muy interesante hablar de la criminalización de la migración. Como criminóloga y lo que los criminólogos hacemos es ver más allá de lo que está tipificado en la ley. Nosotros vemos tres aristas importantes. Nosotros vemos qué acciones consideramos delitos, qué personas son criminalizadas y sobre todo ¿quién criminaliza? Y esa es la parte importante, ¿quién criminaliza estos actos? Entonces, cuando hablamos de la criminalización de la migración, hay una autora muy importante, se llama Julia Strom, que empieza a hablar de lo que es la crimigración, como actos que son de temas migratorios o actos que son de temas administrativos o de leyes civiles, por último, cómo se los lleva al campo penal y no necesariamente se lleva toda la parte penal al campo migratorio. Se les sanciona a las personas, pero no se lleva las partes procedimentales al derecho migratorio. Entonces, el problema es cómo criminalizamos a estos grupos pequeños que de alguna manera lo único que están haciendo es responder a algo que la sociedad misma les ha puesto en esa situación. Es decir, la migración ha sido algo que ha sucedido desde siempre, un fenómeno social que va desde años remotos. Cómo nosotros a través del derecho penal criminalizamos a ciertos grupos de personas que representan una amenaza al estatus social de una sociedad en específico. Qué interesante, miren. Luis, ¿cómo se manifiesta entonces la criminalización de la migración en el país? Bueno,
desde finales del siglo XIX se entendió una cosa que es importante para el tema de criminalización. Se entendió que quien tenía el poder punitivo de manera exclusiva era el Estado, es decir, el Estado es el único ente que puede aplicar penas, privar de la libertad, bueno, y lastimosamente en algunos países inclusive privar de la vida, ¿no? Lo cual es terrible. Afortunadamente en Ecuador y en América Latina no hay pena de muerte. Pero hay como varios niveles donde se va haciendo evidente el funcionamiento del poder punitivo. Una parte normativa, digamos un nivel normativo donde hay normas que inducen a que se aplique más o menor el poder punitivo. Hay una actuación de diferentes actores estatales, particularmente el sistema de justicia, los organismos relacionados a la seguridad, donde en determinados periodos hay una mayor aplicación del poder punitivo respecto de otros tiempos, y hay inclusive una especie de criminalización en un tercer nivel que tiene que ver con la actuación de la justicia, particularmente la interpretación, la extensión del poder punitivo en los casos particulares. Cuando hablamos de criminalización estamos hablando de en qué medida se aplica a la gente el poder punitivo, y es importante entender que no es la única solución, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay muchas escuelas, ¿no? Bueno, en el caso mío estoy más relacionado con el espacio de la criminología crítica, ¿no? La criminología mínima, ¿no? De Ferrayol y compañía. Entonces la idea es aplicar lo menos posible el poder punitivo porque es una medida muy, muy extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mis clases alguna vez con mis alumnos, yo les digo, o sea, eso es como tratar de cortar un pastel con una sierra eléctrica, ¿ya? El poder punitivo es demasiado fuerte, ¿sí? Entonces la idea es aplicarlo lo menos posible, y en esa medida también los temas que tienen que ver con los migrantes, tienen que aplicarse medidas administrativas, medidas políticas. Por ejemplo, en el caso que aconteció hace poco con el tema de los cubanos, la idea era una salida humanitaria. Se pudo haber conciliado con varios estados para dar una salida humanitaria no punitiva, ¿no? María del Mar, hay que tomar en cuenta que posteriormente a los acontecimientos del 11S, con la emisión de los Patriot Acts, y ahora a propósito de las leyes que se dictan en relación con ataques terroristas, ¿cómo se manifiesta la criminalización de la migración a nivel mundial? Posteriormente a los ataques del 11 de septiembre hubo un problema con el tema de la criminalización de la migración, porque se trazó una línea muy fina entre lo que es control a la migración y el control al terrorismo, lo que hizo que exista una estigmatización en contra de los migrantes, tratando de tacharles como terroristas a todo aquello que es migrante. Y es justamente lo que Luis nos dice acá, ¿no? Que el excesivo uso del poder punitivo hace que tengamos este tipo de etiquetamiento social hacia gente que no necesariamente es terrorista, pero que se le puede confundir muy fácilmente con lo que es ser migrante. Aparte de esto, se afecta mucho el tema de la identidad. No sé si coincides conmigo en eso, Luis, que el tema de ser, por ejemplo, en Estados Unidos, latino, inmediatamente te convierte o te estigmatiza o te pone en un grupo social del otro, que el otro significa que, justamente utilizando la criminología crítica, es aquel que está en una situación de ilegalidad, ¿no? Y que no necesariamente es así, lo que afecta necesariamente a la identidad latina en Estados Unidos. Hay un autor ahí, cuando hablamos de la criminalización en los Estados Unidos, que se llama apellido Carpenter, que él ve cómo el tema de la criminalización de la migración se lleva a extremos en donde, si no se utiliza bien el poder punitivo, puede tener efectos incluso contrarios a lo que se pretende. Por ejemplo, él utiliza unos ejemplos muy interesantes, como en Estados Unidos sí se construyen muros gigantes para prohibir la entrada de personas de Estados Unidos, y la manera en que lo hacen es de cierta forma intencional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las policías que están ahí patrullando la frontera hacen que escogen las personas que sí van a pasar por la frontera. Es decir, escogen a personas, hombres jóvenes versus mujeres con niños. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a la final, el hombre joven me va a servir a mí como mano de obra barata, y la mujer, en cambio, me va a representar costo social para el país. Entonces, ¿cómo una política no manejada correctamente del tema de la migración puede llevar a excesos del poder punitivo, en donde incluso nos estamos convirtiendo en cómplices de estos excesos y violaciones a los derechos humanos? Bien, creo que vamos un poco adentrándonos en la temática, y creo que nos corresponde un poco más analizar el tema de la realidad en estas semanas en nuestro país, el tema de los cubanos, de los colombianos. Deberíamos ir un poco analizando, como conocedores del derecho, si estas acciones del Estado ecuatoriano también pueden inscribirse en los crímenes de lesa humanidad. No nos olvidemos que también está tipificado el elemento de la persecución a grupos o colectividades con identidad propia por motivos políticos. En todo caso, estamos avanzando en
un debate importante que para el Colegio de Abogados de Pichincha se torna fundamental. Queremos en este momento entonces, Luis, que hablemos de lo sucedido con los ciudadanos cubanos la semana pasada. ¿Cuál es el procedimiento para la deportación de una persona en situación irregular? ¿Se cumplió ese procedimiento adecuadamente? ¿Qué nos puedes comentar tú? Bueno, hubo una reforma importante en el 2009 cuando me pareció un avance en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se estableció un trámite jurisdiccional para los temas de deportación, ¿no? Hasta antes de eso solamente había una vía administrativa. La vía administrativa tenía dos instancias: la instancia en la que se analizaba por parte del propio Ministerio del Interior, bueno, en ese tiempo Ministerio de Gobierno se llamaba en ese entonces, ¿no? Ahora del Ministerio del Interior. Entonces, esa primera fase administrativa la hacía el Ministerio del Interior y se podía apelar ante el ministro, ¿no? Como alta autoridad de este Ministerio de Gobierno. Pero lo que no se hizo fue reformar la ley de migración. Es decir, en este Código Orgánico se estableció que la primera fase se hace jurisdiccional digamos, en cabeza de los jueces de contravenciones, ¿no? Eso fue un avance enorme, ¿no? Porque ya al menos la primera parte tiene control jurisdiccional, ya no es la misma autoridad juez y parte, ¿no? Sino que hay un tercero, se entiende que está tratando de proteger un poco el debido proceso allí de los migrantes. Pero lastimosamente no se reformó la ley de migración. En la ley de migración hay todavía un procedimiento automático que se tenía cuando solamente era administrativo este problema, y es que el Ministerio del Interior conoce automáticamente por consulta lo decidido por los jueces de contravenciones, ¿no? Eso todavía hay, por ejemplo, en el tema penal, todavía hay en el tema de drogas, hay una consulta que automáticamente conoce la Corte Provincial, ¿ya? Eso no es un recurso, ¿no? Porque un recurso judicial debe ser a instancia de parte, no puede ser automático. Si es automático es un mecanismo de control político, así de sencillo, ¿ya? Entonces, como se conservó ese procedimiento, gran parte de los casos que se presentaron de los ciudadanos cubanos, algunos se negaron en primera instancia ante el juez de contravenciones y otros se aprobaron, pero en ambos casos se conoció en consulta automática por el Ministerio del Interior. Entonces muchos de esos fueron negados por vía política, digamos así, ¿ya? Entonces ahí ya hay una irregularidad del debido proceso que no necesariamente es una cuestión solamente de responsabilidad del Ministerio, sino que hay una normativa que induce eso, ¿ya? Luego hubo algunas irregularidades, ¿no? Por ejemplo, había casos en los que se apeló del procedimiento de contravenciones, también se apeló luego, se trató de presentar habeas corpus, pero hubo algunos problemas, algunas barreras que impidieron que se practicara de manera adecuada y de acuerdo al debido proceso. Queridos y queridas abogadas, para nosotros es un honor el poder invitarles al Colegio de Abogados de Pichincha a ser parte de este gremio que defiende tus derechos. Si ya eres parte del foro, te invitamos a que te afiles al Colegio de Abogados de Pichincha, una entidad que va a defender tus derechos, que te va además a dar la posibilidad de acceder a todo un sistema de formación permanente, a publicaciones sin costo o con costo preferencial, a 2 clubes sociales y sobre todo, insistimos, a un gremio que te representa. Tendrás que pagar nada más que $90 por los beneficios del año, ni un solo centavo por la inscripción. Si eres afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha y durante un tiempo no has cumplido con tus obligaciones económicas con el gremio, no te preocupes. Tampoco tendrás que pagar un centavo por todo ese tiempo que has permanecido alejado. Simplemente ponerte al día en las cuotas de este año, es decir, $90. Te esperamos. Continuamos indudablemente, debate jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, aporte al debate, a la discusión de quienes estamos permanentemente
relacionados con el derecho y también para la población de manera general. María del Mar, entonces te pregunto, ¿existe una estigmatización de grupos nacionales como el colombiano o el cubano que los convierten más vulnerables al sistema penal? Por supuesto. El tema de criminalizar ciertos grupos sociales, antes de entrar al sistema penal, yo creo que lo que sucede es que existe un cambio en el imaginario social. ¿Qué significa esto? Que la gente empieza a estigmatizar ciertos grupos sociales, es decir, bueno, el colombiano, los cubanos son delincuentes. Y es un tema de, antes de que cometan cualquier tipo de acción, estamos convirtiendo en el imaginario social en esto que el derecho penal ha negado ya por mucho tiempo, que es el derecho penal es de acción, no de actor. Sin embargo, al momento que estigmatizamos estos grupos, volvemos a hacer eso, ¿no? Que es estigmatizar a ciertos grupos sociales diciendo, bueno, ellos son probablemente delincuentes. Y en las noticias, lamentablemente, obviamente el juego que juegan los medios de comunicación, la percepción, nos crea pánicos morales en la sociedad, en donde en todo grupo atrapado, en toda banda organizada atrapada, siempre hay un extranjero o la mayoría de ellos son cubanos o colombianos. Y bueno, sí, la pregunta es, y cuando he debatido con mis estudiantes iguales, pero ¿qué hacemos si es que en realidad ellos son los que están robando, ellos son los que están cometiendo delitos? Entonces, sí, no sé, ahí la posición de la Defensoría Pública, ¿cómo hace en el momento de que, cómo explicar eso a los ciudadanos? ¿Cómo explicar que hay personas de estos grupos sociales que cometen ese delito? Y claro que yo sé que esto responde a un proceso de estigmatización, ¿no? De parte de los medios de comunicación y del sistema penal. Y ojalá no nos convirtamos en algún momento en lo que Estados Unidos es, ¿no? En que 1 de cada 3 personas privadas de libertad son afroamericanos. Ojalá que las estadísticas no nos reflejen eso en el Ecuador, porque al final hemos visto el gran fracaso que ha sido Estados Unidos en cuanto a sistema penitenciario y rehabilitación social. Sí, una sociedad y estamos frente a un problema, el tema de la estigmatización. Vemos colombianos, vemos cubanos y entonces se puede ir convirtiendo en una conducta, en una apreciación de la población. Es decir, pensar de que por ser cubanos o ser colombianos están vinculados necesariamente al delito. Por eso está planteado con Luis Ávila, asesor de la Defensoría Pública, ¿qué medidas deben proponerse para defender a las personas que se encuentran en condiciones de refugiado o simplemente de migrantes? Bueno, planteamos algunas cosas, ¿no? Yo quisiera rescatar un elemento que mencionaba María del Mar respecto del tema del fenómeno de la migración como globalidad. Ese es el tema de seguridad. O sea, pero bueno, yo creo que el fenómeno de la migración no es nuevo, ¿no? Eso estamos hablando de un montón de tiempo, ¿no? Hay muchas olas migratorias por muchas razones, ¿no? Pero lo que ha ocurrido posiblemente en los últimos 30 años es que hay dos elementos que están gravitando en el tema migratorio que no había antes, que son nuevos, ¿ya? El primero es que hay una especie como de asimetría económica en el mundo que acumula riquezas en unos lugares y no en otros, ¿ya? Entonces las políticas migratorias lo que están haciendo, y eso lo digo en el sentido, digamos, invocando un poco el sentido común de los radioescuchas, se lo hace como una especie de barreras para impedir que la gente llegue a esos países a aprovecharse de los servicios sociales. Es una cuestión de sentido común. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos que todos los países del sur del continente son productores de materias primas, y eso nos han dicho que somos, y eso es lo que económicamente se ha hecho durante muchos siglos, y los países del norte son los que hacen los materiales, las materias, digamos, procesadas, industrializadas, y nos venden eso mismo, ¿ya? Entonces, la migración, cuando se da hacia el norte, rompe esa lógica de ustedes son los que, sus recursos son los que son explotados, ustedes son los explotados, y nosotros somos los que tenemos el desarrollo, ¿ya? Entonces hay un fenómeno allí que influye muchísimo en la migración como globalidad y que tiene mucho que ver con el caso ecuatoriano. Bueno, en el caso ecuatoriano, la mayor cantidad de migrantes son colombianos y peruanos, básicamente, ¿no? En los últimos 30, 40 años. Pero son migrantes económicos, ¿ya? Entonces son gente que, por el tema de la dolarización, porque las condiciones de desarrollo han mejorado en Ecuador, porque somos un país más o menos pacífico, ¿no? En comparación a ellos. Entonces han venido a Ecuador en busca de oportunidades y eso genera presiones económicas. Entonces, por poner un ejemplo, el ciudadano dice, yo no estoy en contra de que un colombiano venga, pero este colombiano viene a quitar el trabajo, ¿ya? Es cierto en el sentido que esta persona cobra la mitad de lo que cobra un ecuatoriano, pero no es culpa de él, sino culpa del patrón que lo explota, ¿no? Hay un sistema de explotación que está hecho para justamente criminalizar a estos compañeros. Luego el tema de seguridad, que lo mencionaba María del Mar, en esto estoy muy de acuerdo. Después del problema de las Torres Gemelas y todas las leyes que posteriormente vinieron, y eso que llamaba los Estados Unidos guerra justa, hay muchos elementos que se van unificando en especie de política global de discriminación colectiva, ¿ya? Es decir,
en eso estoy de acuerdo de lo que plantea María del Mar. Hay una especie como de línea en la que no se puede diferenciar quién es el migrante económico y quién es el terrorista. O sea, en el fondo, la sociedad percibe a alguien como peligroso, ¿sí? Sea este migrante económico o sea este un posible maleante. Y en eso ayudan muchísimo los medios de comunicación, lo que llama Zaffaroni la criminalización mediática, ¿no? Entonces los medios de comunicación, y eso lo vemos todos los días, ¿no? Particularmente, curiosamente, ¿no? Los medios estatales como TC Televisión, como Gamavisión, por ejemplo, ellos, el 80% de sus noticias son incautaciones de drogas, microtráfico, y parece como que estuviesen todo el tiempo con los policías allí con las cámaras, ¿no? Porque hacen casi un reality show del tema criminológico en el tema de drogas, ¿ya? Pero eso le pone una lógica, ¿no? La lucha, lo que llaman la guerra contra las drogas, que es toda una política desde Nixon en el caso de los Estados Unidos, los estímulos que reciben nuestras fuerzas de seguridad en Ecuador, ¿sí? Que no solamente son incentivos económicos, sino de otro tipo, ¿no? Para este tipo de política. Entonces todo esto de aquí lo que hace es lo que decía Garland, es decir, una especie como de... El sistema no es ciego, ¿no? La justicia no termina siendo ciega, sino que termina culpándolos a ellos de determinados crímenes. Es decir, no es ninguna novedad, no es ninguna coincidencia que las cárceles estén llenas de pobres y en gran cantidad colombianos, en gran cantidad cubanos. No es ninguna coincidencia. Hay todo un sistema montado para que eso funcione así. Qué interesante. María del Mar, entonces, ¿cómo podemos reducir la vulnerabilidad del migrante frente al sistema penal? En esto quiero rescatar algunas palabras que leí hace un tiempo de María Paula Romo, que decía, el eslogan político se convierte en política pública. Entonces, claro, el momento en que nosotros utilizamos esto de la ciudadanía universal, del libre movimiento, como solo lo hacemos como a manera de eslogan y realmente no vemos la política pública de una manera holística, integral. ¿Por qué poner a personas que no han cometido ningún delito per se, sino que están en una situación irregular, que no es lo mismo que cometer una ilegalidad o un delito, ¿por qué ponerles en un centro de detención como ha sido el Hotel Carrión, por ejemplo? El privarles, sí, si bien es cierto no es un centro de rehabilitación, no es un centro de privación de libertad, el ponerles dentro de un lugar ya les está privando de su libertad, ¿verdad? Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en Ginebra por justamente discusiones de refugiados en ACNUR y decía, mientras otros países en el mundo están tratando de ver alternativas a la detención, en el Ecuador estamos utilizando esto como primera instancia, es decir, justamente lo que Luis decía hace un rato, poniendo el poder punitivo como el primer elemento, la primera herramienta a ser utilizada, al contrario de otras cosas que pueden ser utilizadas. Alternativas, trabajo comunitario, ¿qué pasa con los niños, las familias que les siguen a las personas en este tipo de situaciones? El estatus migratorio de un padre o de una madre no tiene por qué seguir a su hijo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hemos visto en nuestras políticas públicas, han visto la parte holística de esto, la parte integral. ¿Qué va a pasar con estas familias? ¿Qué va a pasar con estos niños? Por un lado, este tema de las detenciones para mí sería algo que primerito debería ser eliminado totalmente y deberíamos buscar alternativas que se están aplicando en otros países para poder para que no se eleve el tema de vulnerabilidad a personas refugiadas o a personas migrantes. Y claro, hay que hacer la distinción entre refugiadas y migrantes, otra vez siempre estar claros con eso. Luis, antes de cerrar, quisiéramos escuchar tus últimas opiniones sobre el tema del día de hoy. Sí, bueno, más bien volviendo a la pregunta anterior, que creo que la dejé como inconclusa, el tema es qué hacer, ¿ya? A mí me parece que los estados, y particularmente los estados donde tenemos estados todavía en ciernes construyéndolos, tenemos un problema grave que es no saber construir política pública. Entonces, ese problema estructural para construir la política pública hace que generalmente las salidas sean las salidas fáciles. ¿Y cuál es la salida fácil? Bueno, criminalizar, aumentar las penas en el Código Penal, extender el poder punitivo en el Código Penal y en las políticas de seguridad. Esa es la salida fácil, ¿no? Eso da réditos políticos inmediatos porque le da a ciertos actores judiciales un papel preponderante y la verdad que no se soluciona el problema de fondo. Rescato lo que decía María del Mar, o sea, hay que buscar una salida holística, ¿no? Una salida que pueda vincular, por ejemplo, inclusive a ellos mismos, a los colectivos, para preguntarles qué es lo que ellos desean, cómo quieren integrarse, o si quieren integrarse a la sociedad ecuatoriana, de haber política pública para poder rescatarlos. Una política humanitaria, una política de educación, de salud, de incentivos para que puedan vivir con igualdad de condiciones como nosotros, ¿no? Por eso no podemos olvidarnos de una cosa, pues, posiblemente los migrantes son ellos ahora, ¿no? Los colombianos y peruanos, los cubanos, haitianos que también llegan mucho de Ecuador por temas de tránsito, ¿sí? Ahora son ellos, pero antes fuimos nosotros y posiblemente en el futuro volvamos a ser nosotros, los que estamos siendo discriminados y quienes estamos siendo vulnerados nuestros derechos. O sea, yo creo que
habría que rescatar lo que la Constitución plantea, que es esta idea de ciudadanía universal. Es decir, hay una población, una comunidad, una cosmopolita, como decía Aristóteles. O sea, una especie de ciudad cosmopolita en el mundo, que es la ciudadanía universal, y donde tenemos que encontrarnos para construir una sociedad nueva. Gracias. María del Mar, tus últimas opiniones. Primero, invitar a la comunidad a que siga construyendo este tipo de debates. A veces dejamos esto a un lado y es algo que no nos afecta a todos, pero en realidad es algo que nos afecta. Tarde o temprano nosotros mismos hemos sido migrantes, hemos tenido familias migrantes y ahorita no es algo aislado, es algo que nos afecta como sociedad. Entonces invitar al mundo académico, al mundo político, a que se unan esfuerzos para debatir y buscar soluciones alternativas a la criminalización de la migración. Muchas gracias. Queremos entonces aprovechar este nuevo programa del Colegio de Abogados de Pichincha, Debate Jurídico, a la abogada María del Mar Gallegos, catedrática de la Universidad Central y de la Universidad Dos Hemisferios, y al doctor Luis Ávila, asesor de la Defensoría Pública. El Colegio de Abogados de Pichincha contribuyendo precisamente en nuestro objetivo, la defensa de derechos como pilar fundamental de la acción de nuestra institución, de nuestro gremio, el Colegio de Abogados. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.